En Radio UNAP FM presentamos UNAP al aire, un programa de la Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. Cristian Jamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Cristian Jamet, director general de vinculación con el medio y relaciones internacionales de la Universidad Arturo Prat. Y bueno, tenemos hoy día a un invitado que ya es parte de la casa, no es primera vez que lo hemos entrevistado, y además también es investigador de nuestra casa de estudio, quien otro que el Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros acá en este programa UNAP al aire. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Un agrado estar nuevamente en contacto con los académicos funcionarios de la universidad y a través de ello con toda la población en la región, ¿no?, del norte. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Entrando en materia, teníamos mucho interés de conversar con usted, maestro, sobre justamente algo que sucede y pareciera que todavía hay mucho análisis, hay muchas explicaciones después de lo que sucedió el 4 de octubre con el rechazo mayoritario de la población. Cerca de 7 millones de personas dijeron no a esta nueva propuesta constituyente. Sabemos que esto tiene mucho análisis, uno podría a un nivel de corto plazo, mediano plazo, incluso a largo plazo. Si lo pudiera invitar un poco a esta reflexión de este ciclo que hemos denominado un ciclo corto, por un lado, que tiene que ver con un proceso constituyente que se inicia formalmente a partir de este acuerdo por la paz y la justicia en noviembre del 2019 y que termina con este resultado. En una primera etapa, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que usted, sobre este ciclo corto que no explica en lo absoluto la permanente voluntad constituyente, tal vez y soberana de una parte importante de la población? Bueno, hay que recordar que soy historiador social en añadidura, lo que significa que como historiador y como ciudadano historiador, ¿no es cierto?, uno tiende a mirar los procesos que uno está viviendo en función de los grandes parámetros, los grandes procesos profundos de la historia, no en el acontecer el día a día, ¿no? Que un viejo historiador francés, ¿no es cierto?, decía que el día a día de la historia no es humo histórico, ¿no? No es la hoguera misma en sí del proceso histórico, es el humo histórico. Entonces, si uno mira desde allí, entonces se producen ciertas visiones que si uno mirara con el ojo del periodista del día a día o del político que también del día a día, no calzaría. Digo esto a modo de prevención por lo que pueda decir ahora. Yo creo que, comentando el comentario, el alcance de lo que dice Cristian acá, lo que ocurrió el 4 de septiembre, entiendo, más que de octubre, ¿no? 4 de septiembre, sin duda es desconcertante, ¿no? Y es desconcertante por dos razones, que son las que quiero rápidamente exponer acá. Uno, dejó en claro que de los 15 millones de votantes más o menos que hubo, ¿no?, de los cuales 5 millones eran nuevos, porque antes no votaban y esta vez votaron, ¿no?, porque era obligatorio. Uno diría que con suerte, con mucha suerte, alrededor de 400.000 de ellos habían leído el texto constitucional que entregó la Convención Constitucional. Casi nadie, por tanto, o sea, muy pocos, leyeron el texto. Muy pocos conocieron el texto. Otros datos que he hecho en otras investigaciones con otros motivos, digamos, han concluido que en Chile, en un año,
solo alrededor del 25% de los adultos ha cogido en ese año algún libro, ha tomado algún libro en sus manos. ¿Y lo ha leído o no lo ha leído? ¿No? Y de esos que han tomado el libro, de ese tercio, o alrededor por ahí de un tercio, que han tomado un libro, solo el 3.3%, según estas investigaciones, ha entendido cabalmente lo que lee. Conclusión general, el chileno por lo común no lee. Y los que leen no entienden totalmente lo que leen. Eso está comprobado por investigaciones técnicas hechas al respecto. ¿Qué implica eso? Que en este proceso constituyente, que se están jugando grandes problemas históricos no resueltos en la historia de nuestro país, ¿no? La gente no entendía muy bien la naturaleza de los problemas, no entendía muy bien qué es lo que es una asamblea constituyente, no sabía mucho respecto a lo que es la soberanía popular, no tenía que ella misma, la ciudadanía, es la soberana, y votó por la tincada, por lo que le dijeron, por lo que escucharon, y por eso es que tuvo tanta influencia, eso me consta absolutamente, esa fake news, como se dice ahora, que según la cual los constitucionalistas que redactaron el texto del 2022 o el nuevo gobierno, ¿no?, que eran de izquierda, que querían refundar el país, iban a quitarles a los que habían comprado casas recién, la gente pobre que compraba casas o departamentos, le iban a quitar la casa. Eso me consta, una cantidad enorme de gente que yo conocí de sectores populares creyeron en eso y votaron rechazo. Es una fake news. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué revela eso? Y ese es el problema más de fondo que hay acá. Es que no conocemos nuestra propia historia. Segundo, no leemos mucho las decisiones que se están tomando sobre nosotros. Y en tercer lugar, si leemos no entendemos. No tenemos idea, no tenemos un conocimiento de lo que somos nosotros como ciudadanos. Porque estamos obligados a trabajar apuradamente en un sistema de trabajo precario, o sea, temporal, que de repente, un sistema de trabajo precario que está dominado por las necesidades de la empresa. Si la necesidad de la empresa dice, usted no me sirve, te echan y tú no tienes de dónde agarrarte porque tu trabajo es precario. Lo sabemos también los profesores universitarios, que trabajamos en horarios, y te pueden echar porque, claro, el contrato honorario te permite eso, que te echen de cualquier momento y no hay de dónde agarrarse. Viviendo así, tú estás preocupado de conseguir trabajo, de conseguir plata, de educar a tus hijos, de comprar lo que es necesario comprar. Si quieres comprar un poquito un auto, qué sé yo, tienes que endeudarte, y claro, haciendo eso te le va la vida. ¿Qué diablos va a preocuparte de leer un libro difícil o un texto medianamente bien redactado, como fue el texto constitucional que nos entregaron los convencionales? Entonces tenemos un gravísimo problema de educación en este país, de desconocimiento de nuestra historia real como ciudadano y de desconocimiento de nuestra condición de ciudadano soberano. Porque la soberanía radica en la ciudadanía, no en el Estado, no en los políticos, no en la ley. Esa ignorancia es grave. Y es tanto más grave aún si consideramos el estado en que estamos viviendo, no solo como ciudadanos, sino como seres humanos. Hoy día, lo más grave que existe en este país, pero que no se da cuenta de eso, ni nadie está discutiendo eso a nivel público, responsablemente, tenemos la peor crisis de salud mental de nuestra historia. La peor crisis de salud mental. Todos los informes dicen que la salud mental en Chile está severamente deteriorada. En adultos, en los viejos, en los jóvenes y en los niños. La tasa de suicidio en este país se ha
casi quintuplicado en 30 años, casi 40 años en rigor, ¿no? Y hoy día es la más alta de América Latina, ¿no? Y una de las terceras o cuartas del mundo. Y el 80% de los que se suicidan son hombres, y el 20% mujeres. Y últimamente se ha producido un aumento rapidísimo del suicidio juvenil e infantil. Y un informe que leí en el Mercurio hace 2 días atrás señalaba que la salud mental de los niños, de los infantos entre 1 y 5 años, está seriamente afectada por las condiciones de vida. Ya. Digo todo esto porque no estamos en condiciones como ciudadanos de entender la crisis en que estamos metidos. No estamos en condiciones como ciudadanos de entender cuál es el rol que el pueblo, la soberanía, los ciudadanos tenemos que jugar en este proceso. Desconocemos nuestra historia. Y quiero terminar esta primera respuesta, o esta intervención, digamos, recordando un dicho que planteó alguien hace tiempo atrás y que sigue vigente, ¿no? Que dice: el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y fíjense ustedes, estamos repitiendo cosas, no hay duda que estamos repitiendo cosas. Esta es la 4ª vez que intentamos en nuestra historia de país independiente tratar de dictar una constitución que nos deje satisfechos. Es la 4ª vez. Y fíjense que en este periodo, solo del 19 hasta el 23, 24, ya fracasamos de nuevo y estamos por un segundo intento. Ahí están los políticos de nuevo tratando de organizar ellos este nuevo intento. Estamos repitiendo la historia. Fíjense que elegimos 2 veces a Michelle Bachelet y 2 veces a Sebastián Piñera. ¿Ah? Ese fue un circuito vicioso cerrado. ¿Ah? Bachelet, Piñera. Por segunda vez los estudiantes secundarios son los primeros a salir a la calle gritando: ¿ah? Queremos asamblea constituyente. Estamos repitiendo nuestra historia, estamos repitiendo de curso, como diría, ¿no? Porque no conocemos nuestra historia. Más aún, los gobiernos, con toda alevosía, hay que decir, ¿no? O el último gobierno, si ustedes quieren, sacó la ciencia histórica de tercero y cuarto medio. En la prueba de aptitud académica, la historia ya no es un examen fundamental. Fíjese, todos destacan matemática y ciencia o idiomas con suerte, pero historia no le dan boleto. En las universidades no hay ni un solo curso, una cátedra formal, estatuida, de historia de la ciudadanía. Ni en derecho, ni en historia, ni en sociología. Los profesores en los colegios secundarios, que enseñan ciencia occidental y con exámenes calibrados, ¿no es cierto?, para que sean internacionales, de manera tal que comparemos los resultados de los niños chilenos con los niños finlandeses, suecos, qué sé yo, europeos. No estamos enseñando nuestra propia historia, nuestra propia realidad. No estamos evaluando en función de lo que, si nos autoconocemos o no. Por eso es que estamos viviendo un periodo gravísimo. Porque no es solo el proceso constituyente que lo hicieron fracasar y lo están repitiendo de nuevo. O sea, seguimos en el círculo vicioso. Sino que es la salud mental que después de tanto repetir nuestra historia, porque lo que estamos haciendo ahora lo hicimos 5 veces en el siglo XIX y perdimos. Lo hicimos una vez en el siglo XX o 2 veces contando Allende y perdimos. Ahora llevamos 2 veces ya y no logramos salir adelante. Y eso es grave. No es extraño que esta repetición de los problemas no resueltos, que se repiten en nuestra vida, no es que se repitan en la clase política, en el Estado, en la oligarquía, se repite en nuestra vida, nos afecta la salud mental. Hoy día, como nunca, los psicólogos y psiquiatras tienen pega privada.
en su consulta, no haciendo investigación como equipo del problema de salud mental en Chile, sino en su consulta atendiendo a casos individuales privados, cobrándole 30, 40, 50 lucas por sesión. Y están ocupados los psicólogos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día con consulta, porque la cosa es grave. Y están ganando mucha plata los psicólogos, como nunca, ¿no? Me consta eso, ¿no? Están haciendo inversiones ahora en su propia casa que nunca habían podido hacer antes, y todos andan con su automóvil que antes no tenían, ¿no? Bueno, todo esto lleva a la idea central de que tenemos que hacer algo esta vez. Sobre todo después de lo que quedó en evidencia el 4 de septiembre. No solo por el rechazo en sí, sino justamente por qué se produjo este fenómeno que nos llevó a repetir en menos de 2 años el mismo fenómeno constituyente, ¿no? Somos repetidores a esta altura ya crónico. Entonces hay que hacer algo. ¿Y por dónde empezar? Esa es la pregunta. Y yo diría modestamente que hay que empezar por donde hay que empezar, autoeducándonos de nuevo, aprendiendo nuestra historia real, aprendiendo a ser soberanos, aprendiendo a ser nosotros, organizar nosotros una asamblea constituyente. No que los viejos políticos de siempre intenten por enésima vez redactar una constitución que sabemos que va a fracasar y que hay que repetir de nuevo el proceso. Bueno, estamos en una coyuntura histórica que tenemos que tomar una decisión radical. Y esa decisión radical empieza por revolucionarnos nosotros mismos. De ser ciudadanos pasivos que piden, que exigen, que protestan, que votan un votito individual, ¿no es cierto?, en una cámara secreta, que nadie lo ve a uno, a ser un ciudadano que se constituye como un poder local, como un poder colectivo, un poder comunal, y desde allí comenzar a actuar, ¿verdad?, a través de asambleas locales, asambleas regionales y asambleas nacionales que representan las asambleas locales, en un plano de soberanía y no en un plano de simple masa callejera que grita, que patea, que pide, que exige, que espera y que tiene que repetir la historia una y otra vez. Bueno, maestro, usted me puso una preguntita, ¿verdad?, que era un petardo. Así que, bueno. No, está bien, ¿no? Interesante porque ¿cómo pensar este nuevo ciclo político después de una derrota durísima, ¿no? O sea, donde pareciera ser que nuevamente, como señala usted, no nos encontramos con un derrotero frente a lo que... Repetido. Claro, o sea, y además usted en este concepto que trabaja con Julio Pinto sobre el oligarquismo, ¿no? Cómo nuevamente se impone que pareciera ser como infranqueable, o sea, no omnipresente, que logra de alguna manera imponerse sobre la voluntad popular. Entonces, esta idea de pensar un nuevo ciclo constituyente autónomo a la clase política, apelando un poco a este 38% que sí votó, uno lo ve también, son más de 3 millones de personas que sí votaron por una nueva constitución que no era fácil tampoco defenderla con tanto bombardeo, con tanto etcétera. ¿Cuánta agua hay en la piscina para eso? En un contexto de problemas de salud mental, de una desesperanza colectiva, como que nos cayó de nuevo el peso de la noche. Yo diría 2 cosas, maestro, bien importantes. Por un lado, está claro que la ciudadanía ya no quiere, no respeta y está desechando a los que antes la habían pretendido representar, o sea, la clase política. Porque todos los datos coinciden e insisten en lo mismo. El 96% de la ciudadanía considera que la clase política, ¿verdad?, no ha sido capaz de resolver los problemas, que no representa realmente los intereses del pueblo, que está incapacitada, que está corrupta, por tanto que no sirve, y la rechaza.
En el mismo mes de agosto, ¿verdad?, salieron 2 encuestas que hizo el CEP, Centro de Estudios Públicos, que no es precisamente de izquierda, y las 2 encuestas el mismo resultado. El 96% de la población rechaza a los políticos, la clase política. ¿Qué significa eso? Y si yo no confío en mis representantes, entonces ¿en quién puedo confiar? Y la única respuesta a eso, bueno, en mí mismo, o sea, en nosotros mismos, en nosotros como ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que cuando un pueblo desecha a su representante, por las razones que fueren, y comienza a confiar en sí mismo, ¿qué significa eso? Que está en posición de soberanía. Se puso en posición de soberanía. Va a comenzar a creer en sí mismo. Va a comenzar a exigirse a sí mismo hacer las cosas que los otros no han resuelto. Y por eso el proceso va a continuar. Y si los políticos creen que van a controlar este nuevo proceso constituyente organizando una asamblea a su pinta, más perfecta que, digamos, más conveniente para ellos que la convención constitucional, ¿eh?, y creen que lo van a hacer tranquilamente, se van a equivocar. El pueblo sigue en posición de soberanía. Otra cosa que sepa actuar soberanamente. Eso no lo sabe bien todavía. Y por eso es que hay que autoeducarse, ¿no? Eso por un lado. Y por eso esta nueva coyuntura que se abre, como dice Cristian, yo creo que está marcada por el hecho de que por algo salieron los cabros chicos de nuevo a la calle a gritar: queremos una asamblea constituyente popular, ¿no? Ya. Y lo otro que quería decir, que hay que tener presente, es que esta vez la oligarquía que mencionaba Cristian recién, que tiempo atrás trabajamos con el profesor Julio Pinto, es una oligarquía mixta, ¿no?, compuesta de grandes intereses económicos, clase política y militares. Esta fue la oligarquía que hizo fracasar todos los movimientos ciudadanos del siglo XIX, sangrientamente. La misma oligarquía hizo fracasar el movimiento ciudadano del año 1924. La misma oligarquía derribó el proyecto revolucionario de Salvador Allende, ¿verdad? Pero esta vez la oligarquía no está completa, y eso es un punto que hay que pensar. Porque está la clase política, ok, cree que ganó, ¿no? Está más contenta que nunca. Está la oligarquía económica, con una salvedad, que tiene miedo. Porque tiene miedo, está sacando los fondos de Chile y está invirtiéndolos afuera. Se quiere internacionalizar, globalizar, desnacionalizar. El Mercurio te ha entregado información muy precisa al respecto. Ya a esta altura 30.000 millones de dólares han salido del país entre el año 2019 y ahora. Lo han sacado del país con proyectos de irse también ellos para afuera. Lo dice Mercurio, no lo digo yo. Y el otro dato importante, esta oligarquía esta vez está coja en parte por eso, porque el componente empresarial quiere desnacionalizarse, ¿no? Ya. En segundo lugar, ¿quién no ha aparecido esta vez masacrando a la gente en la calle? Es el ejército. Por mucho menos en el siglo XIX nos masacraron, ¿no? Nos barrieron a balazos con ametralladoras, incluso con cañones. En La Coruña se emplearon cañones, el maestro debe saber eso muy bien, ¿no? No. Y este es un dato a tener presente en nuestras reflexiones ciudadanas. ¿Por qué el ejército esta vez no salió a la calle a disparar y masacrar? Cuando se lo pidió explícitamente en público el presidente Piñera, ¿no? Estamos en guerra, dijo, contra un enemigo poderoso, y el general a cargo del estado de sitio: yo no estoy en guerra, le dijo, ¿no? ¿Ah? Fue una bofetada en la cara al generalísimo del ejército de Chile. Ojo con eso. Cuando le quisieron mandar a la Araucanía para meter mano dura contra los mapuches, dijeron: no vamos a ir. Y cuando fueron, ¿no?, fueron con abogados, para que no lo obligaran a hacer lo que ellos
no quieren hacer, que es intervenir en el orden público, porque no son policías. Ahora no quieren ser policías. Bueno, este es un dato no menor. Si no nos masacra el ejército, solo nos estamos enfrentando ¿a quién? A un empresariado que está tratando de huir, tirando sus fondos para afuera, ¿no? Y a una clase política que quedó ella sola tratando de mantenerse en el poder, apoderándose del proceso constituyente que la ciudadanía impuso. Y ahora están haciendo eso, están haciendo miles de reuniones, ¿verdad?, a ponerse de acuerdo, ¿eh? Y porque están de acuerdo ya por lo menos que va a ser una elección, tal como eligieron diputados, que eran elegidos ahora de modos convencionales, pero con limitaciones. No se podrá tocar el concepto de que Chile es una nación unida, única, indivisa. Y no quiere tocarse tampoco la teoría de los tres poderes del Estado, ni quieren tocar el tema del aborto, ¿verdad? Y por otro lado, quieren que paternalice este proceso constituyente que están organizando ellos, un comité de expertos. ¿De expertos en qué? En proceso constituyente. ¿Quiénes son los expertos en proceso constituyente en Chile? Los que han precisamente evitado que haya una asamblea constituyente popular. O sea, los políticos. ¿Qué comité de expertos? El único experto que debiera empezar a funcionar aquí es la ciudadanía misma en tanto que soberana. Que la soberanía es la expertise. Ahí está la sabiduría que se debe imponer. Entonces, bueno, yo creo que al no estar el ejército en posición de batalla, dispuesto como en Santa María de Iquique a ametrallarnos, al estar la oligarquía chilena mirando hacia afuera, ha vivido mirando hacia afuera, cuando tiene miedo arranca para afuera. Solo queda la clase política. ¿Cuál es el poder de la clase política? No es el económico, tampoco son las fuerzas, el armamento. Es nuestro voto. Es nuestro voto. Y nuestro voto individual y secreto. Es decir, el estorbo que vamos a encontrar en nuestro camino al cambio constitucional es una clase política que son nuestros, como que dijeran nuestros empleados, nuestros criados, nuestros suches, nuestros mandatados. ¿Es un enemigo peligroso? Mirado como lo estoy presentando, no. Podemos deshacerlos. Son nuestros representantes, ¿no? Dependen de nuestro voto, de nuestra voluntad. Entonces hay una posibilidad histórica, hay una gran alameda, como diría Allende, abierta para avanzar. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos avanzar como pueblo soberano. Y además estamos enfermos. Nuestros cabros, algunos todavía quedan gritando en la calle queremos asamblea, pero hay otra cantidad que están enfermos, con la salud mental debilitada. Entonces, yo creo que ese es el panorama sobre el cual tenemos que actuar, tenemos que pensar y actuar. Yo creo que las variables están claras, están suficientemente claras. La cuestión es que si no nos reconocemos como pueblo soberano, vamos a seguir repitiendo la historia cuando ahorita las cosas dependen de nosotros. Bueno, eso, maestro, es lo que yo podría decir. Esta buena caracterización de cuál es la real condición de legitimidad, de soporte de la clase política. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, que hay proyectos que han tomado nueva fuerza, no solo en Chile, en Brasil, en Italia, que son todo esto derecha extrema y que está sacando una importante votación. Todos esperaban que Bolsonaro no sacara la votación que tuvo. Esta nueva primera ministra en Italia. Acá mismo, en la última elección, una figura
como Kast, de ultraderecha, saca un 45% en primera vuelta. O sea, en estos momentos de crisis aparecen estos proyectos que algunos llaman neofascismo, derecha populista, que claro, o sea, es un momento de crisis que también puede tener una resolución soberana como la que propone usted, o una relación, una nueva salida cesarista a la crisis, ¿no? O sea, que alguien que ponga orden a este desorden. ¿Cómo lo ve como una variable a considerar dentro de este diagnóstico que usted hizo de la oligarquía actual? Bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de que más o menos desde, podríamos decir, 1920, 30, llevamos un siglo en que se impuso en todas partes el sistema político liberal, el Estado liberal, el sistema electoral liberal, todo lo liberal. Y lo liberal, como sabemos, está todo pensado para privilegiar al individuo y la libertad individual. Al individuo. Todos pensamos y nos acostumbraron a pensar que democracia es igual al sistema electoral individual, con voto individual, con voto secreto. ¿Y qué significa eso? Que el ciudadano, al convertirse en un individuo que vota depositando en el fondo un número, se convierte en número. Y por eso que el Estado liberal, al mirar de arriba hacia abajo, como lo pensaba Michel Foucault, ¿no es cierto?, el ojo panóptico del poder central del Estado, porque el liberalismo tiene un poder central siempre, al mirar la ciudadanía, ¿qué es lo que ve? Números, ve estadística en la votación, en el desarrollo económico, en el ingreso, todo es número. Por tanto, el ciudadano queda reducido a esa condición numérica. Produce números. Que él no interpreta, lo interpretan otros. Cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen, etc. No lo hace él, lo hacen otros. Él simplemente establece un número. Bueno, una democracia que se basa en solo el individuo, la libertad individual, el voto secreto, no deliberado, sino secreto, ¿no? Es una democracia que convierte al ciudadano en lo que se habló en el periodo anterior, en todas partes, ¿no?, en una masa en la calle, masa compuesta de individuos. La masa en la calle no es una asamblea deliberante. La masa que va a votar individuo por individuo, haciendo cola para hacer una rayita en cámara oscura, no es una ciudadanía deliberante. Y la masa, como he dicho, tantos estudiosos de la masa, ¿no?, desde Ortega y Gasset, ¿no es cierto?, pasando por varios otros hasta bueno, el propio filósofo francés, que se me escapa el nombre ahora, ¿no? La masa no piensa, la masa no delibera, la masa reacciona por instinto u obedece órdenes que le dan, estímulos que le dan. Si llega el comunismo se van a comer las guaguas, si llega la izquierda en Chile le van a quitar la casa a los pobres. Y la gente cree, porque la masa no se autoeduca, la masa sigue mecánicamente lo que le indican. Estoy diciendo todo este cuento porque esa cultura de masas se estableció en el mundo desde que la denunció Ortega y Gasset en los años 20, 27, 24, no me acuerdo bien, cuando salió su libro famoso. Después siguió Karl Jaspers y siguieron otros más, ¿no es cierto? Y esa condición de masa la incentivó, la desarrolló tanto la democracia liberal, cuando abre los periodos de candidatura para elegir gente, como la democracia que se le llamó nacionalsocialista o fascista. Masa por los dos lados.
Bueno, la cultura de masa es una cultura que está manipulada desde arriba, ¿no? Obedece órdenes, obedece leyes, obedece caudillos, obedece liderazgo, ¿verdad? Necesita ser conducida, no piensa por sí misma. En eso están de acuerdo todos los estudiosos que nos... Bueno, esa cultura nos empapó a nosotros. Desde el 38 hasta, diría, hasta el 4 de septiembre. Nos empapó. Entonces uno vota siguiendo el vaivén mecánico de las masas. Las masas fluctúan, así oscilan como un péndulo, ¿no? Y apoyan de repente a los hombres fuertes, y votaron masivamente por Perón, por ejemplo, y apoyaron. En Argentina prácticamente no hay ni partidos políticos por el peronismo, ¿verdad? ¿Eh? Predominó aplastantemente. ¿Qué pasó en China con Mao? ¿Qué pasó en Venezuela con Chávez? La masa le gusta tener un líder, los ama, ¿no? La relación entre el líder y la masa es una relación casi erótica. Necesitan estar presentes el uno frente al otro. Yo me tocó, estuve una vez en Quito, perdón, una anécdota, en el momento de que había elecciones para presidente. Y había uno de ellos que tenía un discurso para masa, era un típico caudillo de masas, ¿no? Y llegaba tal su relación con ella, que ya en las reuniones finales antes de la elección, él reunió a la gente en una plaza, él se metió en un helicóptero, hizo bajar el helicóptero casi al nivel de las masas, y en la puerta del helicóptero se desnudó y se tiró desnudo en los brazos de las masas. La relación caudillo-masa es una relación carismática, le llaman elegantemente los sociólogos, pero tiene una cantidad de elementos afectivos y primitivos que toda la inteligencia de la masa la depositan en su líder. Bueno, esa cultura nosotros la tuvimos entre el año 38 y yo diría que hasta el 4 de septiembre. Y por eso se produce esta fluctuación. De repente nos entusiasmamos con líderes que van a hacer la revolución con el pueblo, y votamos masivamente por Carlos Ibáñez del Campo, por Pedro Aguirre Cerda y después Salvador Allende. Pero como ahí los partidos fracasan, porque fracasan, ¿no? La clase política fracasa, ¿no? La idea del parlamentarismo liberal revolucionario fracasó rotundamente, ¿no? Entonces uno, no, el hombre fuerte. Y votamos masivamente por Piñera, o por Bolsonaro, o por Trump, ¿no es cierto? Y ahora estamos votando por líderes derechistas. Porque claro, cuando la historia se repite, entonces claro, que venga el hombre fuerte. ¿No? Que venga el hombre fuerte. Por eso cuando la historia de los políticos se repitió hasta el cansancio, entre el 38 y el 52, la población chilena votó masivamente por Ibáñez del Campo. Era el hombre fuerte que iba a barrer con la politiquería, por eso el símbolo fue la escoba. Y como la historia se ha estado repitiendo en el contexto de la democracia liberal, claro, fluctuamos entre líderes democráticos y líderes autoritarios, y por eso fluctuamos entre Bachelet y Piñera, y no tanto Piñera, Kast, ¿no? que casi ganó, ¿no? Entonces, yo creo que este fenómeno tiene que ver también con que la masa no fue educada para ser soberana, fue educada para ser masa. Y eso es recómodo ser masa, porque el que hace todos los cambios es él, el líder, o el partido, o la vanguardia, o la clase política. Yo sigo, yo apoyo, yo me niego, digo, empleo un lenguaje balbuceante, primitivo, monosilábico. Yo digo sí o no, me gusta o no me gusta. Apruebo o rechazo. Ese es nuestro rol, tartamudear. Tartamudear.
Eso es incultura, eso es falta de educación, eso es no conocerse a sí mismo, no conocer la historia. Por eso es que necesitamos urgentemente, no solo en Chile, en el mundo, autoeducarnos en otra lógica distinta que no sea el votito individual secreto, la confianza en los líderes, la confianza carismática en los caudillos, y confiar más en nosotros mismos, no como individuos, sino como comunidad que desarrolla una inteligencia y una voluntad colectiva, que es la comunidad donde surge aquello que tanto proclamó Aristóteles, ¿no? La amistad. Si hay amistad, dijo Aristóteles en el estudio de la política, si hay amistad, no vamos a necesitar jueces ni políticos, porque la verdad va a surgir al interior de la amistad que somos, la amistad interior de la polis, la comunidad de la polis. Y Jesucristo habló de lo mismo, solo que le puso otro nombre, amor. Y Karl Marx habló de lo mismo, solo que le puso también otro nombre, el carácter social del ser humano, carácter irrenunciable de la socialidad del ser humano. Eso es lo que se pierde, la amistad de Aristóteles, el amor de Jesucristo, ¿verdad? El ser social de Marx, que se pierde cuando se enfatiza la importancia única, principal del individuo y de este votito individual secreto. Por eso yo creo que todavía no nos hemos desembarazado de esa cultura de masa. Seguimos siendo masa. Y eso es lo que, si lo sacamos por cuenta de la votación, de los 15 millones que votaron, más o menos 6, 7 millones ya salieron de la condición de masa, pero el resto no. El resto no. ¿Quién va a resolver eso? ¿Los políticos? No, pues a ellos les conviene. Es nuestra tarea, digo yo. Nuestra tarea. Ya, pues eso, maestro, están re buenas sus preguntas, pero estamos pegándonos el tiempo. No, está bien. Para terminar, maestro, no quisiera abusar de su tiempo, pero sí me queda una última pregunta. El tema de la intelectualidad, ¿no? De cómo, por ejemplo, el gran cuestionamiento a la convención era que de alguna manera no veía o no lograba transmitir, o habían temas que no eran lo de las preocupaciones o las prioridades de la gente común. No sé, que a lo mejor estaban pensando, algunos señalaban que algunos representantes de la convención pensaban que habían otras prioridades en Chile, cuando los resultados, cuando el rechazo mismo demuestra que muchos de los cuestionamientos, si bien tenían que ver algunos con fake news, habían otros que, por ejemplo, no le hacían sentido. O sea, un Chile plurinacional, ¿hasta dónde? Habían ciertos temas inmediatos que ciertamente un proceso de cambio constitucional no los resolvía. Este nuevo ciclo, ¿cuál debería ser de alguna manera el aprendizaje de esta intelectualidad reunida en estos espacios, y que a veces también cree que representa la voluntad de la sociedad, ¿no? Porque cree que los temas prioritarios son los que ellos leen, son los que ellos ven en el primer mundo a veces, y no necesariamente a veces son los que está sintiendo la ciudadanía, ¿no? Es que el problema que trasunta detrás de lo que estás tú planteando tiene que ver con cómo se entiende un proceso constituyente. ¿Qué es lo que entra en juego en un proceso constituyente? ¿Quiénes entran en juego en el proceso constituyente? ¿Cómo debe ser un proceso constituyente que sea, digamos, en conformidad con su propia lógica interna? Y ahí, claro, es un tema que hay que estudiarlo muchísimo para poder decir algo, ¿no? Yo estaba metido en esto como los últimos 20 años, entonces lo que voy a decir ahora tiene que ver con eso, ¿no? No hay duda que el proceso constituyente se puede organizar, construir de distintas maneras.
Pero la pregunta es cómo debe ser un proceso constituyente de acuerdo a cómo es la soberanía popular o ciudadana de hecho en la práctica. Porque ustedes han visto que el proceso constituyente que desembocó en la Constitución de 1833, ¿cómo fue ese proceso constituyente? Fue una decisión de los congresistas oligárquicos, es decir, de los vencedores en la batalla del Ilcay. Esos congresistas que quedaron en el Congreso porque los que no eran partidarios de esa oligarquía los expulsaron porque perdieron la batalla y los mandaron cambiar y quedaron fuera. Los vencedores quedaron dueños del Congreso. Y esos vencedores dentro del Congreso organizaron la Convención Constitucional de 1833. Y decidieron hacerla ¿de qué manera? Que ellos mismos, los congresistas que quedaron, iban a elegirse entre ellos para formar 10, creo, ya no me acuerdo el número exacto, 10 miembros de la Convención Constitucional. Y 16 miembros, otros más, iban a ser electos por la ciudadanía. ¿Cómo hicieron la elección? Estos mismos señores del Congreso que quedaron ahí vivos, ¿no? Mandaron una invitación, una esquela le llamaron, a tal ciudadano: preséntese usted como candidato para la Convención Constitucional. Invitaron a que la gente se presentara. ¿Quiénes votaron? Solo se votaron por los que respondieron a la invitación, que eran de los mismos que estaban en el Congreso después de la batalla del Ilcay. Por eso, de esa forma se organizó la Convención Constitucional. Y esa convención de 26 miembros redactó la Constitución del 33, que duró hasta 1925. Y la dictaron de tal manera que era casi imposible que alguien pudiera cambiar esa Constitución desde fuera del grupito que ganó. No voy a entrar en detalle por qué no se pudo cambiar, porque es larguísimo, ¿no? Quiero decir con eso que ese no fue el camino que era coherente con la soberanía popular. Igual se llamó Convención Constitucional, igual produjo una Constitución, pero la lógica interna del procedimiento no fue ni legítimo ni acorde a lo que es soberanía popular. El 25 se hizo otro intento y tampoco la lógica del procedimiento seguido respondía a una lógica de soberanía, ¿no? Porque ¿quién organizó no una asamblea, sino un pequeño comité constituyente? Fue Arturo Alessandri, por razones que no hay larga de explicar acá, ¿no? Y él mismo con ese comité redactó la Constitución del 25, que duró hasta el 73. ¿Y qué pasó el año 80? ¿Quiénes redactaron esa Constitución? Personas que los militares eligieron para que hicieran ese estudio y redactaran, y después ellos mismos corrigieron la redacción y promulgaron la Constitución del 80. El problema de fondo es cómo se organiza una Constitución que responda a lo que es en sí misma la soberanía ciudadana. Y el único periodo en que hubo un proceso constituyente, en que se utilizó ese procedimiento, o sea, coherente con la soberanía popular, en Chile, fue lo que ocurrió entre 1826 y 1828. ¿Qué se hizo allí? En una lógica absolutamente de soberanía popular. Se le envió una invitación a las comunidades locales, como quien dice las asambleas comunales, que en ese tiempo se llamaban cabildos, para que ellos deliberaran en la base social, en cada comuna, en cada pueblo, sobre qué tipo de Estado querían ellos construir. Se le hizo una especie de encuesta, ¿eh? Respondan a esta pregunta: ¿qué tipo de Estado quieren? Y todos los pueblos de Chile que estaban organizados en ese tiempo, todos tenían cabildo, era en la época alrededor de 48, 49, 50, pero respondieron a la consulta que se le hizo alrededor de 20 y tanto, ¿no?
¿Qué respondieron después de la consulta? Queremos, dijeron, un Estado popular representativo. Tal cual, textual. Que el pueblo elija a su representante para expresar su voluntad soberana a través de esos representantes. Como estaba la orden, el mandato de todas las comunas o de las bases comunales, donde el pueblo discutió en la base primero, se llamó una asamblea constituyente para convertir en realidad ese mandato, organizar un Estado popular representativo. ¿Dónde se organizó esa asamblea constituyente? No la quisieron hacer en Santiago. ¿Por qué razón? Porque en Santiago la oligarquía local, que no estaba de acuerdo con los pueblos, intervino para hacer imposible que se llegara a una constitución de ese tipo, popular representativa. En vista de eso, la asamblea constituyente del 28 se hizo en Valparaíso. De ahí no podía, en ese tiempo no había trenes, ni aviones, ni nada. Entonces los santiaguinos no pudieron partir a estorbar el proceso en Valparaíso y se dictó la Constitución de 1828 popular representativa. Que planteaba esa Constitución que casi nadie estudia, yo la he sacado a relucir por ahí, por allá, algunos están respondiendo, pero nadie la considera seriamente. ¿Qué decía esa Constitución? Que es la única Constitución legítima que ha tenido Chile. ¿Qué dice? Que el poder está en la base, está en la comuna, está en el cabildo local. Pero el cabildo, ¿verdad? Los cabildos, porque en esa época eran como 50 que había en Chile, ahora hay, digamos, 350. Los cabildos no gobernaban Chile desde cada pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron primero en lo que llamaron entonces Asamblea Provincial. La Asamblea Provincial estaba constituida por los delegados que los cabildos con mandato local iban a esa Asamblea Provincial. Y luego, en la Asamblea Provincial se seguía discutiendo el tema de la Constitución, ¿no? Y las conclusiones, o de las leyes que había que aprobar, partían al Senado. El Senado, por origen histórico, pero aquí no vamos a contar la historia, el Senado por origen histórico representa la voluntad de los pueblos, de las regiones, no de la nación, de los pueblos y las regiones, que envían sus delegados a este Senado. Entonces, la soberanía popular se fija controlaba el poder desde la comuna, controlaba las provincias, desde la provincia, controlada la nación. La lógica de un proceso constituyente, por tanto, es ese. Primero, deliberación local, comuna por comuna. Ahí todos participan. ¿Sí? Después pasa a un nivel regional. Todas las regiones. Después pasa a un nivel nacional. En lo que se llama el camino de la federación. Lo propio de la federación no es una organización centralista, que gobierna una persona y que produce un presidente único, un caudillo, nada de eso, sino que es una organización que mantiene la autonomía local, regional, y por tanto convierte a la nación en una articulación federada de pueblos, de comunidades. La federación presupone una manera de federarse es unirse en el mandato. Seguimos todos iguales, aquí nadie domina a nadie, y llegamos hasta arriba federados, por tanto no producimos un presidente, producimos una junta, un gobierno colegiado, no un presidente. El presidente recuerda al rey absoluto de la monarquía, es hijo de la monarquía. Por eso la república, que es justamente el gobierno de los pueblos, en plural, siempre ha propuesto un régimen descentralizado, federativo, y proclama la hermandad de los pueblos. Bueno, por eso que lo que está haciendo hoy día la clase política de organizar ellos una asamblea constituyente, según ellos creen que debe hacerse, voto individual, con limitaciones,
¿entiendes? Donde los pueblos de provincia no van a votar como provincia, como pueblo, como región. El norte no va a votar como región por los intereses del norte, sino que va a votar por individuos. Claro. Por eso que hay muchas maneras de organizar en la práctica un proceso constituyente, pero el único que respeta el principio de soberanía popular tiene que partir por lo local, el cabildo, sigue por lo regional o provincial, la asamblea provincial o regional, y termina en un senado que representa lo diverso, las regiones, los pueblos. Por eso que no predican el Estado único, unido, indivisible, unido para siempre, digamos, ¿no? La patria única. No. Estados Unidos, que tiene un régimen federal, ¿verdad? Tiene ¿cuánto? Tiene 52 estados, creo, en este momento. Cada uno son autónomos y cada uno depende de su vez de los votos por pueblo. Es el único país que más o menos, claro que al final el centralismo se ha comido igual a los estados, pero sobre todo a través del aparato militar, sobre todo a través del aparato de la OTAN, del imperialismo en el fondo, o internacionalismo, como queramos llamarlo. Entonces, por eso es que es muy importante entender que el Estado no tiene por qué ser un Estado de una sola nación, única, indivisible, unida para siempre, como una entidad metafísica, como la idea de Platón. A la derecha sí le conviene. Si Chile es uno solo, unido, indivisible, entonces si le ponen poder central, domina todo Chile. Es un invento de Santiago. Santiago inventó Chile como una sola nación. Pero la nación en sí no existe, es un constructo político. Lo que existe en realidad son pueblos reales, ¿no? Existe Calama, existe Iquique, existe Halberstam, qué sé yo, existe cualquier otro pueblo que se nos ocurra en este momento en el sur, ¿no? Ahí están las comunidades reales, ahí están los problemas reales, ahí está la posibilidad de deliberar localmente sobre los problemas locales, como hizo Freirina con el olor a chancho. Por eso un verdadero proceso constituyente, el proceso constituyente es cuando se le abre camino para que el pueblo haga escuchar su voz y su voluntad. No es una enésima oportunidad que se da a los partidos políticos para que repitan lo mismo que han hecho siempre y la historia entra en este circuito vicioso de la repetición. Ahí, maestro. No, muchas gracias. Siempre es importante y se agradece esta oportunidad de conversar con esta perspectiva histórica, ¿no? De los procesos, como hablábamos, un ciclo corto constituyente, pero en realidad hay una voluntad constituyente, también hay una tradición, si bien de masa, también hay experiencia de soberanía popular que se pueden proyectar en un nuevo ciclo. Y como universidad también, nuestro lema es conocimiento y territorio. Y también hay conocimiento, hay tradiciones, hay saberes en los territorios que pueden proyectarse en este nuevo momento histórico que vive nuestro país. Le agradezco, maestro, por su tiempo, por estar con nosotros acá nuevamente en este programa que sale por la radio universitaria, radio UNAP 101.9, y también por las redes sociales. Así que le agradezco su tiempo, maestro, y espero que sea hasta una muy pronta próxima oportunidad. No agradezca tanto, maestro, porque yo soy uno de ustedes, pues, estoy metido dentro de esta universidad, así que es mi tarea también hacer lo que estamos haciendo. Fantástico. Muchas gracias de todas maneras por la invitación y esta oportunidad de conversar contigo estos problemas y los otros problemas más de trabajo con relación a lo que es el norte en este momento. Perfecto. Un gusto y nos vemos. Bien, estuvimos conversando con Gabriel Salazar sobre los últimos resultados en el plebiscito de la nueva propuesta constituyente, ¿no? Del 4 de septiembre. Cómo le dotamos una perspectiva histórica a estos resultados,
cómo se pueden aprender también de nuestra historia para pensar un nuevo ciclo político, ¿no? Que se considera los territorios. Creemos que ese es nuestro compromiso, como dice nuestro lema, lo mencionábamos recién, conocimiento de territorio. Así que será hasta una próxima oportunidad acá en UNAP al aire. Hasta pronto. Muchas gracias. En Radio UNAP FM hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. Cristian Hamet los espera en una próxima edición para analizar junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.